Que Dios bendiga a nuestra juventud. Ese team de alabanza, esa parte especial, qué bonita, ¿eh? Alcancé salvación. Tremenda interpretación musical. Los jóvenes no son el futuro. Los jóvenes son el presente. Porque para Dios los niños, los jóvenes, adultos, nuestros queridos hermanos de la tercera edad, todos somos útiles en la iglesia. Hay momentos en que tenemos acá a un predicador, a un niño de pocos años, como un adolescente y también un adulto. Estoy esperando, tengo que tener un encuentrico ahí con Agneria, a ver si ya preparamos a ese ilustre hijo de ella. Vi que su colegio le otorgó una premiación, una condecoración en primer lugar. Y Alicia también. Nuestros niños son ejemplares porque la gracia de Dios va con ellos. Un niño guiado en la iglesia de Dios no solamente crece para con Dios, sino también para con los hombres. Aprende oratoria y el miedo escénico lo va dominando. Algunos no tienen un gramo de miedo escénico. Ustedes no han visto cómo se presentan las hijas de nuestra hermana Gladys acá y cómo esas muchachitas hablan y cantan con esa soltura que solo la gracia de Dios da en sus talentos. Yo entré a la iglesia muy tímido cuando apenas tenía unos 16 años, súper tímido, y batallé con la timidez unos años, pero la iglesia es una universidad, una escuela donde capacita, prepara al joven para toda buena obra, lo hace acto. Por eso que cuando un joven de nuestra iglesia llega a la universidad, Señor, eso se nota. Su capacidad de expresarse, su responsabilidad en sus estudios, marca una diferencia. Así que alabo a Dios por nuestros jóvenes, nuestros niños, también por nuestros envejecientes. El miércoles hubo una dama que tomó la palabra y esa señora de unos 80 años distinguió el grupo con una manera tan cortés, tan amable, tan cristiana, tan educada. Qué diferente cuando se envejece en las manos del Señor, con la educación que la iglesia da, porque aquí muchos llegamos con poca formación escolar, académica, y la iglesia nos ayuda a instruirnos en todo el sentido de la palabra. Así que yo alabo a Dios por haberme permitido encontrar una familia tan maravillosa. Vamos a cerrar ahora nuestros ojos para reflexionar en ese tema que hemos titulado La fe que maravilló a Jesús. Oramos al Señor. Querido Padre, ahora vamos a abrir tu palabra. Después de haber sido bendecido con todas las participaciones que hasta este momento han llegado, vamos a culminar con la presentación de la Biblia. Vamos a leer unos textos, a reflexionar sobre ellos, esperando que el Jesús maravilloso del pasado, que obró maravilla en las vidas de los hombres, ese mismo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, también pueda obrar maravilla en cada uno de nosotros. Cada uno viene cargado de situaciones, de traumas, de complejos, de problemas, de crisis. Por esa razón o razones es que necesitamos un Salvador suficiente. Y ese único y suficiente Salvador es nuestro amado Jesús. Por eso, Padre, pedimos que el Espíritu Santo traiga los méritos de Jesús a nuestra vida, traiga los refrigerios de la gracia, de su misericordia,
para que nosotros podamos servirte de una manera feliz y placentera en el nombre de Jesús. Amén. La fe que maravilló a Jesús. Hermanos queridos, ¿cuáles actos, hechos, acciones, comportamientos o conducta de Jesús maravillaron a los hombres? La Biblia presenta muchas acciones o actos, hechos de Jesús que maravillaron, sorprendieron, dejaron atónitos a la gente que estuvo cerca de nuestro Señor Jesús. Maravillarse es un adjetivo que le da un significado diferente a una expresión. No es lo mismo no decir yo vi un carro, a decir yo vi un carro bonito. O un joven que diga en la universidad conocí una joven, o que diga yo conocí una joven bella, una joven bonita. Como que ese adjetivo le agrega una especialidad a la expresión, a la oración que está diciendo, ¿verdad? Que usted diga, bueno, yo compré una Biblia, a que usted diga, yo compré una Biblia maravillosa, una Biblia completa, una Biblia linda, una Biblia hermosa. De esta manera, vamos a ver nosotros que la Biblia utiliza la palabra asombrarse, maravillarse ante algunos hechos de Jesús que asombraron, que maravillaron, que sorprendieron de manera positiva a los hombres. Por ejemplo, en estos textos bíblicos que están acá, podemos tener algunas nociones. En Mateo 7, 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que la Biblia enseña que la gente de ese entonces estaba admirada, dice la palabra, de la doctrina de Cristo, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como enseñaban los escribas y fariseos, con ese sistema de ceremonia, de provista, de poder y de satisfacer las necesidades espirituales de la gente. La primera admiración, el primer asombro que vemos acá de la gente que escuchó a Jesús fue por su doctrina. La gente se admiraba de la doctrina que enseñaba Cristo. Dice Juan 7:15, y se admiraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es evidente que Jesús había estudiado, pero como Jesús no tenía la formación académica de las altas escuelas de los rabinos, ellos no lo habían visto desde niños, desde joven, educarse en las escuelas de los rabinos, sino que Jesús aprendió sus primeras lecciones en los brazos, en las piernas de su madre, y luego como autodidacta, ellos se asombraban de dónde sabía letras si no había estudiado. Pero hay que entenderlo en ese contexto, porque Jesús, en su condición de humano, se dedicó a aprender, a tener conocimiento. Diríamos que Jesús fue el humano que que superó a Salomón en sabiduría. Ese periodo de la niñez de Jesús, que es casi totalmente perdido, y de la adolescencia y la adultez temprana, que es también
casi totalmente perdida en las Escrituras, fue un tiempo para dedicarse como obrero a las obras manuales del trabajo y a las obras también intelectuales del conocimiento. Así que Jesús conocía al dedillo toda la Escritura que él mismo había inspirado, porque la había estudiado ahora del Antiguo Testamento. Conocía toda la Escritura deuterocanónica o apócrifa, de esos libros que se escribieron en el período intertestamentario, que no se considera inspirado, como Primera, Segunda de Macabeo, las adiciones al libro de Esther, de Daniel, Tobías, el Eclesiástico, Sabiduría, etcétera. Todos esos libros nuestro Señor Jesucristo le estudió. Todas las obras de filosofía que había en la época presocrática, socrática, del helenismo griego, de la literatura romana, de esos jurisconsultos romanos, toda esa literatura pudo haber llegado a las manos, a las mentes de nuestro Señor Jesucristo. La fuente del conocimiento y de la sabiduría se había dedicado, se había concentrado a obtener esos conocimientos, porque recordad que Él vino como hombre en el lugar del hombre. Por eso los judíos se admiraban de la sabiduría. ¿De dónde sabía letras, ciencia, conocimientos, si no había estudiado en nuestras escuelas? Cristo era un científico. Cristo, aparte de ser la palabra viviente de Dios, era un acabado intelectual. Los hombres se admiraban. Dice Mateo 15:31, otra admiración tercera, de manera que la multitud se admiraba, se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Fíjense que todas estas admiraciones, toda esta sorpresa de la gente era positiva acerca de Jesús. En este contexto no se están admirando por la doctrina, por la ciencia de Cristo, sino que se están quedando maravilladas, atónitas, sorprendidas, porque ven cómo los mudos hablan, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban, los ciegos veían. Y cuando ellos veían que Cristo hacía todo esto, se maravillaban y como resultado entonces glorificaban a Dios. Debió ser eso un espectáculo, hermanos, ver a Jesús enseñar, notar la sabiduría de Cristo, observar cómo los paralíticos eran levantados, los cojos, los mudos y sordos hablar y oír, los endemoniados quedar libertados, los que estaban encorvados, los que tenían fiebre. Habían aldeas enteras que por donde Cristo pasaba no dejaba un solo enfermo. Imagínense ustedes andar detrás de Jesús, al lado o delante, y ser testigo de todas estas obras, de todos estos actos y hechos. Con razón la gente se maravillaba, se admiraba de lo que Cristo hacía, de su comportamiento, de sus hechos, de sus palabras. Yo imagino cómo se admiraban los discípulos cuando descubrían que el maestro había pasado toda la noche orando, que caía el sol en la tarde de un día y él oraba y salía el sol al otro día y lo encontraban allí orando, clamando a Dios. Cómo ese ser humano, ese hombre, tenía la capacidad
de depender de manera tan absoluta de Dios para poder ser un sacrificio perfecto, sin mancha, sin mácula, y poder no estropear el plan de salvación para nuestro provecho. Porque recordad que todo lo que Él estaba haciendo era teniéndonos en mente a cada uno de nosotros, porque Él estaba en el lugar de Jorge, en el lugar de Eliseo, para que esa obediencia, todo lo que Él hacía a esa mujer que nacería 2000 años después de Él, se le atribuyera a ella, se le imputara al creer, al confiar en ese maestro tan maravilloso. Sería bueno que dedicásemos una hora a la reflexión de la vida de Jesús, especialmente a sus últimos momentos. Hay otra admiración en Mateo 8:27. Los hombres maravillaron, decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Así que Jesús maravillaba a los hombres, o al revés, los hombres se maravillaban de Jesús por su doctrina, por su ciencia, sus letras, por los milagros que hacían. Y ahora se están maravillando al observar el despliegue que Él manifestaba, la autoridad, el poder sobre los elementos de la naturaleza. La embarcación estaba al zozobrar allá en el lago de Tiberíades, en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea. Estaban a punto de morir, y cuando se despierta el hombre Jesús, el hombre del Calvario, le dice a la mar, al viento: calla, enmudece, y todo volvió a la calma. Y los discípulos que estaban allí se maravillaron, dice el texto bíblico, y decían: ¿pero qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? La sabiduría, el conocimiento, las letras, las enfermedades, las inclemencias del tiempo, los fenómenos de la naturaleza se les sometían a la autoridad de nuestro Salvador Jesús. ¿Y usted cree que no se le va a someter esa crisis que usted está enfrentando? Ese problema que usted está enfrentando, esa materia universitaria, ese trabajo, esa crisis económica, esa depresión, esa angustia, esa ansiedad. ¿No será Cristo una autoridad para calmar esa crisis, para sanar esa dolencia, esa enfermedad? Y que nosotros, al igual que la multitud, que los judíos, que los discípulos también, quedemos maravillados del despliegue del poder de Jesús. Bueno, yo creo que sí. ¿Cuántas tormentas Cristo no ha calmado en su vida, querido hermano? ¿Cuántas fiebres, cuántas enfermedades, cuánto dolor, cuánto consuelo no ha traído en el pasado? Entonces, ¿por qué dudar de que ese Cristo del pasado en su vida y en la vida de estos personajes no será también el Salvador que calmará su tempestad, su enfermedad, su angustia, su crisis? Con sobrada razón, ya anciana, Elena G. de White dijo: no tenemos nada que temer al pasado, al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios ha conducido la historia de su pueblo en el pasado. Quiero presentar dos admiraciones más de la gente con relación a Jesús. Lucas 24:12, después de la resurrección, dice el texto: Pedro, sin embargo,
levantándose corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio solo los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Debió ser esto espectacular, porque cuando Cristo fue apresado y estuvo en la cruz y estuvo en el sepulcro, para los discípulos había sido el final, había sido el fin. Fue el chasco más grande posiblemente de la historia. Pero cuando María da la noticia de la resurrección, que ellos van al sepulcro, el texto bíblico dice que encontró los lienzos allí solo, y él se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, porque ya él sabía que Cristo había resucitado de entre los muertos. Una más. Dice el verso 40 del capítulo 24 de Lucas: y diciendo esto, cuando Cristo resucitó, les mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos, los apóstoles, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo Jesús: ¿tenéis aquí algo de comer? Amados hermanos, los apóstoles se maravillaron en estos dos momentos después de la resurrección de Cristo. Pedro ante el sepulcro vacío, y los apóstoles cuando Cristo se le apareció y le mostró sus manos, sus pies, y ellos se maravillaron ante la presencia de Jesús. La resurrección de Jesús los maravilló. Los hechos de Cristo que presenciaron maravillaron a los discípulos. ¿Alguien se maravilla todavía cuando lee las Escrituras? Dice el hermano, claro que sí. Cuando leemos estos episodios bíblicos, uno queda también estupefacto, atónito, maravillado, asombrado, estupefacto de manera positiva ante estos hechos. Pero mis queridos hermanos, les mostré algunos pasajes de los hechos de Cristo que maravillaron a los hombres. Ahora yo quiero mostrarle a ustedes algunos hechos de los hombres que maravillaron a Jesús. Pero uno se preguntará, ¿es normal, lógico, que los hombres nos maravillemos, quedemos atónitos, asombrados de los hechos de Cristo? Eso es lógico y normal, claro. Pero ustedes se imaginan que Cristo se admire, se asombre, quede maravillado de algunos hechos de los hombres. Bueno, eso no es tan lógico, porque un ser creador de millones y millones de ángeles, dice el libro de Daniel 7, que millones de millones asistían delante de él cuando el juez se sentó y el Hijo del Hombre se trasladó en una nube hasta el anciano de días de Daniel 7. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, dicen que millones y millones de ángeles adoraban en el trono allá en la sala del universo. Por lo que Jesús asombrarse por algún acto, por algún comportamiento, por algún hecho de un hombre con 4,000 años de pecado como en su época, eso para mí sí resultaría ilógico y hasta sorprendente, que un hombre pueda hacer algo que maraville a Jesús, que lo asombre, que lo deje sorprendido. Eso en realidad es sumamente sorprendente.
Y me puse a rastrear en los 4 evangelios y solo encontré que Jesús se maravilló, se asombró en 2 ocasiones. Una positiva y la otra negativa. Acompáñenme, por favor. En Lucas 7:9. ¿Recuerdan la historia del centurión romano? Dice Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe del centurión romano maravilló a Jesús, sorprendió a Jesús, lo admiró. Un soldado romano que tenía un siervo enfermo, y cuando Jesús se dirigía hacia su casa, él le mandó a decir: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y continuó caminando y el centurión romano le salió al encuentro y le dijo: no me tenía por digno de que tú entraras en mi casa, en mi techo, porque yo soy un soldado romano que tengo hombre bajo mis órdenes. A esto le digo: ve y van, vengan y vienen, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, dice el texto bíblico, se maravilló de él. Y la gente notó gracias, siervo. La gente notó ese asombro de Cristo, porque la Biblia dice que Jesús se dirigió a la gente y lo elogió en público y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él había hallado fe en Israel, pero de esa manera no. En el Evangelio de Lucas se narra que los judíos le dijeron a Cristo que le hiciera el milagro, lo que él pedía al centurión romano, porque él amaba la nación y le había construido una sinagoga. Para los judíos, esos dirigentes religiosos, el centurión romano merecía que Cristo le hiciera el milagro. Para el centurión romano, él no era digno de que Cristo obrara el milagro en su siervo. Y la condición que se debe tener para que Cristo haga un milagro en nuestra vida, para que la gracia nos transforme, es presentar el argumento de nuestra absoluta necesidad. La autosuficiencia, el orgullo, las buenas obras cierran el camino para los milagros de salvación y de sanidad en nuestra vida. El tener un corazón contrito, humillado, sintiendo su indignidad, es una de las condiciones para que Dios pueda habitar en ese corazón. Así que el único pasaje que encontré donde Jesús se admiró de algún hecho o acto del hombre de manera positiva fue aquí en Lucas capítulo 7, versículo 9. No encontré más. Tal vez haya, pero yo no lo encontré. Pero también me encontré con otro pasaje donde Jesús se admiró, se maravilló. Y es en Marcos 6. Marcos 6 va paralelo con Lucas 4. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se levantó a leer el libro de Isaías,
que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar libertad a los cautivos, pregonar libertad, predicar el Evangelio a los pobres, etcétera, y que la gente de Nazaret, donde él se crió, intentó arrojarlo hacia un despeñadero. ¿Recuerdan ese evento? Ese mismo pasaje paralelo, es el mismo pasaje de Marcos 6. Y dice Marcos 6:6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué maravilló a Jesús o lo asombró? La incredulidad de los judíos de Nazaret, donde él se había criado y donde enseñó durante una gran parte de su ministerio. Así que Cristo admiró, quedó maravillado por la fe del centurión romano, que no era judío, era un gentil que decidió creer en él por fe. Y Cristo quedó maravillado, asombrado por la incredulidad de los judíos de Nazaret. La fe es sinónimo de confianza y la incredulidad es sinónimo de desconfianza. Nuestra lectura bíblica decía, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Cristiano sin fe. Eso asombró a Cristo. Y pudiéramos decir, incrédulos con fe, eso también asombró a Cristo. Pero la fe aquí tiene dos vertientes. Primero, creer que Cristo existe, que Cristo es real, que puede salvar. Y segundo, creer que Él recompensa a los que le buscan. Ver la fe como un eje transversal que penetra el aspecto espiritual y también secular es lo que a veces uno no puede conciliar. La tristeza, la angustia, la ansiedad por las cosas materiales en un momento determinado puede ser sinónimo de incredulidad. Y eso asombra a Jesús. La fe sencilla en el aspecto espiritual y creer que Cristo puede suplir una necesidad determinada, eso también maravilla a Jesús. Al parecer, cuando uno no tiene sus problemas resueltos, se encuentra hasta en la obligación de tener fe y confianza. Yo recuerdo cuando tenía que batallar por las necesidades básicas, por un botellón de agua, por la comida del día a día, por el pasaje de la universidad, por el dinerito para sacarle copia a un libro o comprar un libro obligatorio de lo que imponían algunos docentes. ¿Cómo uno tenía que depender de Dios, que arrodillarse para eso, para que Dios provea tal vez hasta de un hermano que al mediodía invite a uno a comer?
Yo salí de San Juan de la Maguana en el 2003 y entré a la universidad en el 2004 porque la UAS no me permitía entrar en ese cuatrimestre. No permite, uno termina junio, julio, su prueba nacional, se gradúa en agosto, no puede entrar en ese cuatrimestre en una universidad pública. Ustedes saben lo que es batallar porque terminó la universidad y fuiste al comedor con mucha lucha y la comida era cerdo y no podía comértela. Y los viernes no había transporte para darnos ese empujón hacia la Torre del Estudiante y uno tener que caminar desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el 5º centenario a mediodía, a la 1 de la tarde, con hambre, sin 5 pesos de una onza. ¿Cómo era obligatorio depender de Dios para que supla esas necesidades básicas? Yo recuerdo un joven amigo, le ha ido muy bien a él, todavía está en la iglesia, que salió así un viernes y cuando iba a pie, porque no tenía tampoco el pasaje, un perro le desgarró el pantalón para colmo. A mí me tocó que yo estaba en las Fuerzas Armadas, ubíquense, en las Fuerzas Armadas, 27 con Luperón, en la Plaza de la Bandera ya, y tenía un compromiso en la UAS. Y tenía que llegar para no perder esa materia. Estamos hablando probablemente tal vez, qué sé yo, de 9 a 12 kilómetros por ahí. Y yo no tenía el pasaje. Yo dije, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? En la UAS en Santo Domingo habían 2 tipos de onza. Una onza que uno se montaba adelante, esa era de 10 pesos, uno daba 10 pesos y luego pasaba, se quedaba parado, se sentaba. Pero había otra onza de 5 pesos que uno se montaba y al final era que pagaba cuando uno pedía su parada. Yo me monté en una de 5 pesos donde al final era que tenía que pararme, y cuando me monté yo iba con esa angustia y orándole a Dios, ¿qué yo le voy a decir a esa cajera? Porque cómo yo me le aparezco a esa cajera en la capital de que yo no tengo 5 pesos, porque ¿quién lo tiene que poner entonces? Y esa muchacha seguro acostumbrada a esos cuentos en Santo Domingo. Y yo me decía, Dios mío, ¿cómo yo le digo a esta muchacha que yo no tengo esos 5 pesos, que me los regale o que me deje pasar? Y ella va a tener que ponerlo ella. Y estoy orando y luchando en mi mente, buscando el chin de fe que no tengo todavía de debajo. Y yo alcancé a ver un muchacho de los que trabajaban en el comedor de la universidad. Nos conocíamos así vagamente y yo me le acerqué y le dije, hermano, necesito que me regales 5 pesos, por favor, porque necesito llegar a la universidad con urgencia. Yo iba en la 27, era para yo quedarme en un trayecto y hacer el otro trayecto grande a pie. Y entonces el joven me dio esos 5 pesos. Yo no lo volví a ver a él, ni recuerdo bien su rostro, mucho menos su nombre. Pero aún en esas cosas pequeñas, Dios desea que nosotros podamos creer que Él recompensa a los que le buscan. Yo tenía ya la evidencia de que Dios existe, esa ya yo la tenía. Y mis profesores y de la UAS me hicieron confirmar esto, pero necesitaba ahora era tener fe de que Dios recompensa a los que le buscan. Y con esa fe sencilla es con la que todavía batallamos nosotros. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esa fe, primero para creer que Él existe, confiar en Él para nuestra salvación, pero también la fe de que Él recompensa a los que le buscan.
si no se cae un árbol, una hoja de un árbol sin que Dios lo note, si Dios tiene hasta los cabellitos contados, entonces las cosas que son más grandes de ahí, Dios las notará más. Decía el miércoles nuestro hermano, nuestro doctor ya que terminó y necesitaba su pasantía, Alfredo, que él le preguntaba, Señor, pero ¿por qué si otros jóvenes ya terminaron, encontraron su pasantía y yo con 7 meses todavía no? Pero ya él creía en Dios. Entonces él ejerció fe en que Dios puede recompensar a los que le buscan. Y el Señor le mandó ya su pasantía y ya está en la pasantía nuestro hermano Alfredo. Entonces, ¿qué es lo que falta que Dios te dé, te recompense? Bueno, pues vamos a meterle fe a eso, vamos a echarle fe a eso, vamos a echarle ganas. Porque si Dios no puede calmar la tempestad, Él sí puede calmar nuestros corazones. Vamos a estar de pie para orar a Dios. Bondadoso Señor que estás en los cielos, ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestra fe para creer que existe, que eres real, que estás vivo. Ayúdanos a creer también, a tener confianza, fe, esperanza de que nos va a recompensar conforme a tu voluntad en esta tierra, en esta vida y en la venidera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordamos que esta tarde a las 5 tenemos nuestra invitada con la charla sobre la depresión en la juventud.